Bueno chicos, buenos días. Voy a repetir brevemente lo que estábamos comentando en la clase anterior. Habíamos quedado en este problema que queremos resolver con aproximaciones de diferencias finitas. Tenemos la ecuación diferencial, que es muy sencilla y que podremos, pues, por esa simplicidad, hacerla fácilmente en un problema unidimensional con dos condiciones de contorno y una condición de la fuerza aplicada, el término constante que sería f de x igual a 1. Esto tiene solución general, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos entonces es que para esa solución general podemos evaluar las constantes de integración que aparecen con las condiciones de contorno para i sub 0 igual a 0, que es en el primer punto del dominio. Aquí adicionalmente podemos anotar que el problema va a tener solución en este espacio, ¿no? La coordenada va a estar entre 0 y 1. Entonces, en un extremo i sub 0 igual a 0, me da que la constante c vale 0. Para i sub 1 igual a 0, reemplazo en la solución general y despejo y me da que d igual a 1 medio. Con eso ya tenemos la solución particular. Y la idea entonces es graficar esto en MATLAB y superponer la solución que vamos a hacer aproximada para ver que también lo hacemos. Esa es como la intención. Entonces, primero creamos un espacio de trabajo para la figura, figure, la fijamos con Howland para que permita la superposición y posterior a ello vamos a graficar con el comando EasyPlot. Aquí vemos, pues los argumentos me los indican, ¿no? Entonces ponemos la función entre comillas, me copia comillas, ahora, la función, vemos si de x al cuadrado, eh, menos, me falta el menos, ¿no? Menos x al cuadrado más x menos, pues vamos a copiar eso. Menos x al cuadrado, esto dividido 2, más x medios. Y ponemos el rango. Entonces los argumentos serán la función y el rango que va a ser de 0 hasta 1 en x. Vale, vamos a ver si me pide el otro también. Bien. Bueno, este lo podemos ajustar un poco más, de 0 a 3 en el vertical. De 0 a 3. Listo. Bueno, ahí tenemos la función. Esa es la solución que queremos aproximar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a volver entonces a nuestras diferencias finitas. Y la idea aquí es entonces ver cómo hacemos esto de forma aproximada, ¿cierto? Recordando que es una segunda diferencia finita. Entonces, la forma para las segundas diferencias va a visualizarla rápidamente aquí en la diapositiva. Vamos a utilizar esta, chicos, que tenemos acá, donde está marcado con flecha. En esta segunda diferencia, ¿qué nos dice? Que si quiero aproximar ese valor, pues tomo un soporte antes con un punto anterior, el punto donde quiero evaluar, y el punto siguiente, y unos coeficientes 1, menos 2, 1, ¿cierto? Y el soporte, eso lo divido por h cuadrado, siendo h el soporte de, digamos, de esta discretización. ¿De acuerdo? Entonces copiamos la diferencia de abajo. Nos dice que yo quiero aproximar la segunda derivada, que es derivada de y con respecto a x, ¿vale? Y eso, entonces, que sería 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1, ¿vale?
i más 1 menos 2 en i más i menos 1 partido un delta x al cuadrado. Entonces mi dominio, voy aquí a hacer el mismo dibujo que tenemos en MATLAB, de 0 hasta 1 lo tengo que discretizar. Lo vamos a partir en 6 pedazos, o sea que h sería medio y tendremos unos puntos, serían aquí, listo, tendríamos esos puntos discretizados y les pondré numeritos. Este va a ser el nodo 1, 2, 3, perdón, pongámoslo desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ven? Para numerarlos. Y el soporte va a ser h sextos, sabiendo que el dominio va desde 0 hasta 1, eso dividido 6, pues tendremos un h de ese tamaño, ¿de acuerdo? La idea entonces, ¿cuál es? Es escribir un sistema de ecuaciones para cada uno de esos nodos, ¿de acuerdo? Y la primera observación es que ya tenemos dos soluciones, que es i sub 0, ¿cuánto valdría? Cero. Por las condiciones que tengo aquí arriba, ¿cierto? I sub 0 vale 0 y i sub 6 también vale 0. Me falta entonces aproximar los valores que no conozco desde 1 hasta 5. La idea entonces es, para un punto cualquiera, supongamos que tenemos 3, estamos en este punto. Si yo me parara en este punto, ¿cómo quedaría la ecuación de diferencias finitas? Entonces la idea es coger esta ecuación de segunda diferencia y reemplazarla en mi problema. ¿De acuerdo? Como eso es igual a 1, porque es constante, pues es bastante directo. Entonces, para el punto 3, ¿cómo quedaría una de las ecuaciones del sistema? Si nos fijamos en ese punto, pues va a quedar, es negativo, ¿vale? ¿Cierto? Entonces vamos a cambiar allí el signo. Entonces ponemos menos 1, que multiplica a mi 4, ¿cierto? Es mirando adelante, más 2 veces la solución en el punto que quiero resolver, menos la solución en el punto anterior. Entonces tendría este soporte, ¿cierto? 2, 3, 4, 2, 3, 4, y el tamaño sería un sexto al cubo, al cuadrado, perdón. Y eso es igual a un término constante f de x, que para esa ecuación va a ser 1. Bien. Y así hacemos para cada una de esas ecuaciones, chicos. Entonces, yo ya puedo visualizar que esto es programable o sistemático, ¿cierto? ¿Cómo lo programo, cómo lo monto para resolverlo normalmente? Pues utilizo una ecuación o utilizo una matriz de álgebra lineal, utilizo álgebra lineal y monto una ecuación que es función de una matriz que multiplica unas variables y aquí tendremos los términos constantes. Entonces, lo mismo, aquí vamos a tener las incógnitas de mi problema, ¿cierto? Entonces vamos a poner i sub 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tendremos los lados derechos de la ecuación, unos a todos los lados. Y miremos qué pasa con esta ecuación. Recuerden que la operación es fila por columna,
¿cierto? Fila por columna, cuando yo opere. Entonces, yo voy a operar, por ejemplo, para 3, que es en la mitad, voy a operar esta fila por esta columna. Bueno, la pongo aquí así para que lo veamos. Y me va a dar este valor de acá, ¿cierto? Esa es la operación que quiero hacer. Entonces, ¿qué tengo que poner en la fila para que me dé esto que tengo acá? El 1/6 o el h, vamos a ponerlo más bien como h, el h cuadrado lo puedo sacar como constante, ¿cierto? Para no meter tanto ruido en los términos que vamos a poner allí. El 1 ya lo tengo acá. ¿Qué me falta? Una operación que me extraiga 2, 3, 4. Es decir, que cuando opere esto me quede los términos que necesito, menos 1, 2, menos 1, multiplicado por 2, 3, 4. Entonces en la diagonal de esa matriz pues va un 2, porque ese es el término que multiplica al i3. Antes voy a poner un menos 1 y después también voy a poner un menos 1. Y aquí, ¿qué tendríamos que poner, chicos? En el resto de los términos. Ceros. Ceros, vale. Y para 5, 0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una matriz que va a ser tridiagonal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos poner otra vez 2, menos 1. Aquí ponemos 2, menos 1. Aquí pondremos menos 1 para los siguientes puntos. 2, menos 1, menos 1, 2. Y ponemos ceros, ¿no? En los otros términos. Vale. Así puedo completar la matriz. Esta matriz la vamos a construir en MATLAB como una matriz Toeplitz. ¿De acuerdo? Ese es el comando. Es un tipo de matriz tridiagonal que miren la diagonal. Es una diagonal de 2, menos 1, menos 1 a los lados. ¿De acuerdo? Y vamos a probar a ver qué nos da. Entonces, volvemos a MATLAB y vamos a construir, bueno, vamos a darles unos nombres también a esto. Este vamos a decir que es la matriz K, este va a ser, para que tengamos formas similares, esta va a ser la U y este va a ser un vector de F. Y así entendemos pues que aquí tenemos una matriz que nos da el comportamiento de las variables que queremos resolver, que serían las U's, y tenemos un término que podrían ser fuerzas aplicadas o lo que sea, que en este caso es un término constante que vamos a llamar F's. Vale, entonces vamos a copiar eso en MATLAB, haciendo el ejercicio de crear con Toeplitz la matriz K. Toeplitz, el comando. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? El argumento es, es la primera fila, digámoslo así, la primera fila. Y con esa primera fila él crea la matriz diagonal. La primera fila que tenemos es 2, menos 1, y con vez de 5 términos, tenemos 3 ceros, ¿vale? Vamos a mirar qué forma tiene esa matriz, verifiquemos. Es la tridiagonal, ¿de acuerdo? Que estábamos escribiendo para construir el sistema de ecuaciones, multiplicando por el vector de las is. Listo. A esta acá, pues tenemos que multiplicarla, recuerden, por 1 partido h cuadrado, ¿de acuerdo? Y recuerden que h, el problema va a ser 1/6. Entonces ahí tenemos esta operación que es un escalar que multiplica la matriz de ensamblado, ¿vale? Podemos también construir el vector de términos constantes, el vector de unos. Este es el comando para crear vectores o matrices con unos. Entonces, para crear un vector, pues le decimos que quiero algo que tenga 5 filas y una columna. Entonces, revisemos hasta ahora cómo nos va.
Aquí ya tenemos esto operado. Miren, la matriz K pues ya la cambió por otros valores distintos a los de la ecuación de diferencias finitas, multiplicando por el H. Tenemos los 5 de la F. Y ahora, pues, ¿qué nos queda, chicos? Resolver la incógnita que serían las U, ¿cierto? Entonces, yo digo que los desplazamientos o los términos de las I, o lo que quiero representar de mi solución, va a ser K por U igual a F, ¿cierto? Entonces, para resolver, paso la F al otro lado, ¿de acuerdo? Esa barra invertida, yo no sé si la conocen ustedes o la han utilizado antes, hacerlo por la inversa de K, ¿de acuerdo? Esa es otra forma de resolver el sistema en MATLAB. Pero esta barra invertida escoge el mejor algoritmo, esto es una sintaxis de MATLAB, escoge el mejor algoritmo para resolver el sistema que uno está introduciendo, ¿cierto? Entonces, aparte pues de las invertidas, hay muchos más algoritmos para resolver que tratan de aliviar los problemas de condicionamiento numérico y siempre que pueda pues utilizo ese. Ahí tendríamos la solución para nuestro problema. ¿Alguna pregunta hasta este punto, chicos? ¿Alguna pregunta? No, señor. De acuerdo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar eso que tenemos ahí solucionado, montándolo en esta figura. Bien, vamos a ver cómo funciona aquí en el online. No, creo que no lo he hecho antes. Creo que la monté allá encima, ¿no? Vamos a graficar plot. Los argumentos de plot son coordenadas X, coordenadas Y, ¿de acuerdo? Y puedo escoger un carácter. Entonces vamos a graficar las X. Yo quiero graficar en 1, 2, 3, 4, 5, que es donde tengo solución, ¿cierto? Las coordenadas de estos puntos empiezan en H, ¿de acuerdo? Avanzan H hasta 1 menos H, ¿cierto? O sea, va desde 1 hasta 5. ¿Cómo puedo obtener esos valores? La sintaxis en MATLAB sería algo como esto. Lo voy a poner aquí para que lo veamos. Empiezo en H, avanzo H, ¿vale? Y luego voy a tener un último punto que es 1 menos H. Cuando yo hago eso, me crea un vector con 5 puntos que tiene ese intervalo o ese espaciamiento. ¿Bien? Desde el punto 1 hasta el punto 5. Entonces, vuelvo y lo copio. Empiezo en 1, que sería H. Aquí pongo H, que es el intervalo. Bueno, lo hago con otro ejercicio para que lo revisemos. Por ejemplo, yo puedo hacer una serie desde 1, avanzando de 1 hasta 10. ¿Vale? Entonces me crea todos estos números. Si le digo que vaya de 2 en 2, me crea estos otros. Si le digo que vaya hasta 5, que la paso sea 0.5 y que avance en 0, me crea toda esta serie, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, yo quiero los puntos del 1 al 5 en esta figura de acá. H, 2H, 3H, 4H, 5H. ¿Listo? Eso lo ponemos así en la sintaxis de este programa. 1 menos H. Eso sería un vector de X. ¿Vale? Ahí están los argumentos. Un vector de X, ahora me pide un vector de las Y. Las Y es la U que acabo de resolver. Y bueno, aparte tengo otros argumentos. Y por ejemplo, una opción es el marcador o el símbolo que quiero poner. Yo lo pongo entre comillas. Sí, comillas, y le digo que sea un black square. O no, este es blue. Este es un blue square. Bueno, no me acuerdo el color. La primera letra es un color, pongámosle rojo, pues que ese sí es seguro red. Y un cuadradito. Vamos a darle entonces plot. Y miren la aproximación. Los puntos rojos es mi aproximación de diferencias finitas sobre la solución exacta, que es la línea continua. Recuerden, este problema es sencillo
la diferencia finita es muy básica, el término es constante y por eso digamos que se resuelve fácilmente, Profe, ¿cierto? yo tengo una pregunta. Sí, cuenta. Esto, digamos, la matriz, el vector columna unitario, el de uno, ¿es Sí. esto, siempre lo ponemos uno o es porque las condiciones de contorno dice que... Ah, sí, es por las condiciones de contorno. Ah, Sí, listo. sí. Tú pudieras poner allí otra solución, por ejemplo, que ese término fuente fuera una solución exponencial, etcétera. Ahí, como les dije, pues la idea no es meternos mucho en diferencias finitas, vamos a hacer van a hacer ustedes uno, aquí en clase lo vamos a revisar, otra variación del problema, pero no variando el término constante, sino la condición de contorno, que también es interesante. Entonces, sí, vuelvo y repito, el f lo pusimos constantes porque pues eso lo fijamos para resolverlo rápido y que tenga solución exacta y toda la cosa. O sea, que podamos aproximar exactamente a la solución exacta. Si se fijan aquí nos dio lo mismo, pero este no es el caso siempre, como vamos a ver a continuación. Entonces, hay muchas variaciones del problema, ¿sí? Bueno, chicos, lo primero es que vamos a tratar de que esto sea paramétrico en función del paso, ¿cierto? Entonces vamos les voy a pedir que, bueno, no, hagámoslo después de que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a volver al problema inicial ahora. Ya vimos que para estas condiciones de contorno, como acabamos de representar, pues nuestro código pequeño de diferencias finitas nos aproximó la solución muy bien. Listo. Eh, Ahora vamos a cambiar la condición para que en lugar de esta, abajo, eso. Entonces ahora, ¿no? Ahora entonces cambiamos condiciones de contorno y vamos a poner que en, en, el, en el primer apoyo o en el primer extremo no va a ser la función igual a cero, sino su primera derivada igual a cero, ¿vale? Y en el otro sí lo vamos a poner igual a cero. Y mantenemos la condición de término constante. F de x igual a 1. Bueno, este ejercicio es muy interesante porque, bueno, aquí les adelanto qué va a pasar. Igual que en elementos finitos, aquí hay diferentes tipos de condición. En elementos finitos, ¿de qué condiciones alcanzamos a hablar? ¿Quién me recuerda? ¿Cuáles serían las condiciones de contorno en este problema? Las de los apoyos, profe, que U fuera igual a cero. Sí, esa sería, esta ecuación va a hacerlas en el dibujo. Entonces sería esto de acá, condición de contorno. Esa es la de los apoyos igual a cero, listo. ¿Y cuál otra? Que no cambiaran el tiempo. No. No, esa no. La sumatoria de fuerzas, cero. Sumatoria, no, tampoco. De hecho, las tengo marcadas. ¿Cuál es la otra ocasión que tengo marcada como condición de contorno? De esos numeritos, ¿cuáles son las El ecuaciones? equilibrio de fuerzas externas. Exactamente. Bueno, ahí está marcado, ¿no? Oiga, ¿esto qué le pasa? La tableta. Entonces, que está sucia.
Bueno, entonces tenemos esa y tenemos esta, equilibrio en el contorno, ¿cierto? Esto aquí que sería esto que habíamos dibujado, ¿vale? Entonces miren lo que vamos a hablar. En este problema, esos dos tipos de condición, una está aplicada, imagínense que estas son las I, o acuérdense que yo puse allá K por U igual a F, ¿cierto? Y estamos resolviendo las U, que serían estas U. Para nuestra variable le hubiera puesto en vez de I, le hubiera puesto U y sería lo mismo. O básicamente lo que estoy diciendo es que hay una condición que está aplicada sobre la variable y estas no están aplicadas sobre la variable, estas están aplicadas sobre ¿qué? Sobre las derivadas de esa variable. La variable U no está acá en la ecuación, sino que está aquí adentro de la sigma. Y recuerden que sigma es derivadas de las U. Entonces, unas condiciones están en la U y otras están en la derivada. ¿Vale? Cuando presente formalmente el problema, diré que eso tiene dos nombres. Allá lo veremos en la diapositiva. Las de abajo son condiciones de Dirichlet, las de arriba son condiciones de Newman. Las de abajo son condiciones fuertes, las de abajo son condiciones débiles. Y lo mismo pasa en este problema que estamos aplicando acá. En el problema anterior, aquí las condiciones de contorno se aplicaron las dos sobre, digamos, la U, o la variable que voy a resolver, ¿cierto? Digo que I igual a 0, en 0, y en 1 también es 0. Estas son condiciones. Si eso fuera una viga, por ejemplo, por dar una idea, esa fuera los apoyos en la viga, ¿vale? Una cosa así, no sé, no es una ecuación de esas, pero digamos que, por dar una idea, sería apoyos. Sin embargo, cuando yo cambio esta condición aquí, ¿vale? Esta condición no es sobre el apoyo, no es de tipo apoyo, sino que es de tipo derivada de la solución, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo sería? ¿Qué tenemos que hacer primero? Ahí cambia la solución exacta, ¿cierto? Entonces, les doy allí un minuto para que por favor alguno me dé la solución exacta, cambiando la condición de contorno, sabiendo que debo, pues, ahora evaluar las constantes con la siguiente función. ¿Cómo quedaría la siguiente función? La derivada de x, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la función ahora para evaluar Menos x más d. menos x más d? Perdón, se me fue esto. Más d sería la función anterior a llegar a la general que tenemos allí. Con esas dos, evalúo con mi nueva condición de contorno los valores de las constantes y me queda otra solución general, otra solución particular, perdón. Otra solución particular. ¿Cómo sería esa solución particular? Menos X. Bueno, Y' de X es igual a menos X. X es igual a menos X. Bueno, pero tú estás aquí evaluando Y' de X es igual a no, pero esa no es la solución particular. Y de X sería igual a D. Bueno, ¿cuánto sería la D? Vamos a colocarla aquí para esa condición. Si la Y' en 0 es igual a 0, ¿cuánto valdría 0? Cero. ¿Cuánto valdría D, perdón? Cero. Cero. Vale, listo. Y luego tenemos que calcular
la C con la otra Queda 3/2. 3/2. Uy. La C daría, a mí me da otra cosa. Ay, no, sí, perdón, yo le estaba igualando a 1, pero es a 0. Sí, C da es un igual a medio. 0. Ay, me da medio. Un medio. Vale. Revisemos allí. ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando esto vale 1, ¿de acuerdo? Esto es 1, 0, me queda un medio, ¿no? Igual a C, pasa al otro lado, esto tiene un signo, entonces queda un medio. Estamos bien, ¿cierto? Entonces, chicos, para empezar, bueno, voy a borrar aquí que lo que quería era otra cosa. Bueno, esto lo tenemos arriba copiado y me queda que la solución, cuando cambio la ecuación de contorno, me queda la general más las constantes evaluadas, que me queda solamente la C, que es igual a un medio. Y esta es la solución particular para ese segundo caso, ¿de acuerdo? Para el caso con esta condición. Bueno, chicos, entonces ahora les va a pedir que ustedes resuelvan el sistema ahora considerando eso, ¿bien? Considerando que ya cambia la condición de contorno. Aquí, para que empecemos el problema, debemos entender primero que... bueno, grafiquémosla para ver cómo da y ver para dónde vamos. Entonces aquí tendríamos que cambiar esto por 1, ¿no? Y quitémosle esto, que lo haga automático. Entonces va hasta 0.5, ¿vale? Manejámoslo así. Entonces la solución cambió, ¿cierto? Miren que pues la que yo tengo ya no me sirve, esa matriz ya no me sirve, tengo que plantear qué voy a hacer con esto acá. Entonces necesito tener en cuenta el punto en mi condición inicial, es decir, ya I sub 0 no vale 0. Recuerden también que yo había dicho acá en este inicio que esto valía 0, esto valía 0, y que de alguna forma yo me estaba quitando de en medio, lo voy a hacer en negro, lo que había acá, I sub 0 y sub 6. Esos también son incógnitas de mi problema. Lo que pasa es que si yo tengo las soluciones, que son estas de aquí, pues ¿qué hace uno normalmente si tiene la solución ya de una incógnita en un sistema lineal? Pues no copia la ecuación, ¿cierto? O pone algo que es otra forma para mantenerla, que también lo haremos en elementos finitos. También podríamos haber puesto algo como esto, 0, 0, 0, 0, y sub 0 igual a ¿cuánto? A 0,5. Igual a 0. No, 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 en el En problema este, inicial, en el en el anterior. problema inicial, sí, claro, porque tú estás metiendo esta ecuación, I sub 0 igual a 0. Entonces, ¿esa ecuación cómo la pongo? Mira, fila por columna me queda I sub 0, igual a 0. Lo mismo aquí abajo, fila por columna, y podría poner aquí ceros, y podría aquí poner puros ceros, y 1 en la diagonal, ¿cierto? Entonces, fila por columna me va a dar eso. Digamos que ese es el sistema completo, y yo me quité esas dos filas cuando dije, bueno, yo conozco... bueno, y el sistema no es de... Aquí crecería y sería de... Me faltan más ceros, ¿no? Esto es de 7 por 7, ¿no? Este tamaño de acá de esta matriz. Pero bueno, ustedes me entienden. Ahí había dos ecuaciones que yo me quité en medio porque conocía la condición exacta, entonces la cancelo. Ahora, la primera no la puedo cancelar. La primera no la puedo cancelar. La última sí porque sigue siendo 0, pero algo tengo que hacer con la primera porque ya no es 0. Entonces tengo que meter una ecuación adicional. ¿Listo? En la parte de arriba. Entonces mi sistema va a quedar de
Ya no va a quedar, esto era de 5 por 5, ¿de cuánto va a quedar ahora? De 6 por 6, ¿cierto? Voy a meter una fila más. Bueno, chicos, ¿y cómo hacemos para poner la ecuación que me represente esta diferencia finita, esta de aquí? Bueno, yo como que me voy respondiendo yo mismo, ¿no? Esta derivada. ¿Cómo meto una ecuación que representa esta derivada? Recordamos lo que vimos la clase anterior, que yo pensaba que estaba copiado aquí en la diapositiva, pero pues no lo vimos, no sé, yo creo que lo borré, y son las primeras aproximaciones. Entonces las voy a volver aquí a anotar. Hacia adelante yo puedo aproximar una primera derivada, ¿vale? De y de x, es esto, ¿vale? Como aproximado, ¿no? No, más bien al revés. Estoy diciendo que voy a aproximar primeras derivadas de tres formas hacia adelante, ¿vale? Que la defino como i más 1 menos i dividido h. La puedo hacer hacia atrás, que lo hago como i menos 1, ¿cierto? H, o centrada, que sería i más 1 menos i menos 1 sobre 2h. Esas son las tres que habíamos visto en la explicación, que es tomar un punto hacia adelante, un punto hacia atrás, o el soporte cogiendo las dos de los lados, para ese problema unidimensional. Aquí quiero también hacer unas anotaciones adicionales, porque lo vamos a ver en la implementación del problema. Esto, creo que eso sí no lo había dicho, está muy relacionado con las series de Taylor. ¿Alguien recuerda qué es una expansión de Taylor? Expansión de Taylor. ¿Para qué sirven? Para aproximar funciones. Sí, exacto. Yo puedo decir, bueno, yo puedo aproximar una función en un punto x sub 0, ¿vale? Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo que un f de x, voy a copiar la expresión, es una sumatoria de términos. ¿Se acuerdan que es una serie donde pues va como en función de las derivadas de esa función, evaluadas en ese punto que quiero? Yo me paro en un sitio y quiero aproximar esa función en un sitio en particular que es x sub 0. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues coja en ese punto y empiece a evaluar la función y sus derivadas, partido n factorial, y construye una serie de este estilo, ¿vale? La función evaluada en ese punto, ese exponente es el número de términos que quiero considerar, y la f está entre paréntesis, esta de aquí, porque esto van a ser la función, su primera derivada, su segunda derivada, así sucesivamente, tercera, cuarta, hasta n. Entonces ahí tengo muchos términos, ¿vale? Si yo cojo y escribo eso, por ejemplo, para el ejercicio que estamos planteando, pues yo puedo poner esto así, decir, por ejemplo, que esa, ¿cómo lo coloco? Va a hacerlo así y luego lo reemplazo. X sub 0, ¿vale? Partido H es igual a algo, ¿cierto? A la serie que salga de allí, ¿vale? Yo puedo coger y pasar esta H a multiplicar al otro lado, y puedo pasar este a restar, ¿cierto? Lo que me queda allá, ¿vale? Entonces, hagamos eso, pasamos este, paso a restar, me queda positivo, y entonces me quedan los términos de la serie, que sería h por algo. Entonces, la primera, ¿cuál sería?
la derivada de x sub 0, ¿cierto? El segundo, ¿cuál sería? Hay un h, viene otro h, entonces me queda h cuadrado medios, luego lo revisan ustedes con cuidado, pero la idea es que queda la segunda derivada, continuando con esto, ¿de acuerdo? De x sub 0, luego me queda esto al cubo, con el factorial, esto va subiendo. Bueno, aquí vienen muchísimos términos, esto puedo continuarlo. Y entonces, ¿qué quería comentar aquí? Que si se fijan, ahí hay una forma similar de la diferencia finita, que fue la que borré y pasé al otro lado, ¿cierto? Esto de acá, ¿vale? Yo pudiera de alguna forma volverlo a deshacer, pero una primera pregunta, si recuerdan un poco esto de Taylor y la continuidad de esos términos. Si yo tuviera infinitos términos, la solución sería de cómo, sería exacta o aproximada. Cuando continúo la serie. Aproximado. No, si n tiende a infinito. Esta serie Sería exacta porque sería pues, exacta. evaluaría si converge Exacto. la Entonces, sumatoria. exacto. Recuerden, igual que en elementos finitos y en todos los métodos numéricos, creo que pasa, bueno, yo me atrevería a decir que es así. Si en todos los métodos numéricos que estamos haciendo aproximaciones tenemos el parámetro de discretización infinito, por ejemplo, si la malla de elementos finitos fuera de infinitos elementos, lo que tengo es la solución exacta del medio continuo, ¿cierto? Pero recuerden que esto yo no lo puedo hacer porque yo al computador no puedo meter infinitos términos. Entonces aquí pasa algo y es que donde yo corte es donde empiezo a tener error, ¿cierto? Por ejemplo, si yo corto por acá la serie, ¿cierto? Si yo corto por allí, entonces, ¿qué va a suceder? Estos términos de acá para en adelante son mi error, ¿cierto? Este es mi error. Si yo tuviera esos términos, yo ya no tendría error, ¿vale? Entonces, uno dice que para una primera aproximación, que miren, vuelvo y repito, sería pasar este a restar, ¿vale? Este pasa a dividir, con lo cual me traigo todos estos h's, me va a quedar un término h medios de i segundos, ¿cierto? Entonces miren lo que voy a poner aquí. Uno dice que normalmente el error de estas aproximaciones es de orden h. ¿Por qué? Porque resulta que estos términos se van afinando. ¿Bien? ¿Afinando qué significa? Que este término es mucho más grande que los siguientes. Entonces esto va como cada vez afinando la solución. El error es cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Y el más importante de todos estos sería el primero de la serie, que es donde corto con el error más grande. ¿Por qué? Porque h cuadrado, o más bien h, va a ser mayor que h cuadrado, ¿cierto? Recuerden que esos h son pequeños, son menores que 1, por ejemplo, y cuando yo lo eleve al cuadrado, pues eso va a decrecer exponencialmente. Entonces, este término tenemos claro que es mayor que el siguiente y mucho mayor que los otros. El error de mi solución está dominado por este término, yo digo que es de orden h. Miren qué sucede si yo ahora cojo y copio la siguiente. Vamos a mirarla de hacia atrás, que sería menos h, ¿cierto? Entonces sería más o menos lo mismo. Esto tendría 0, esto tendría... ¿qué diferencia tiene si pongo menos h? El signo va intercalándose, ¿cierto? Tendría menos h por 0 más, aquí me perdonen, lo copio aquí abajo, más h cuadrado menos h cubo. Como es menos, esto va
intercalando el signo allí. ¿Y de qué orden va a ser esta, chicos? Cuando corte la primera diferencia. ¿Va a cambiar la forma del error? Va a ser igual, ¿cierto? De hecho, ya me he adelantado y miren que es el mismo orden. Ahora, para la segunda diferencia, ¿qué podría ser? La segunda diferencia, recuerden que es estos dos, el soporte de antes, de después y menos el soporte de antes, ¿cierto? O sea que sería I de x0 más h, 0 más h, menos I de x0 menos h, ¿cierto? Y bueno, el soporte lo tengo afuera. Eso luego va partido por 2h, pero para mostrarles qué pasa cuando opere las dos ecuaciones directamente. ¿Qué va a suceder con estos términos? Cuando reste esta con esta. Y x0 se Se anula. cancelan. Exacto. Exacto. Entonces, al final me va a quedar como 2h, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso que está allí, x0, que es el primero, esto se cancela y salta directamente ¿a cuál? Ah, Al h cubo. sí. Exacto. Entonces salta al siguiente orden de la serie. Y esto tiene una, bueno, ahí lo copié un poco, ahí, disculpen la letra, chicos, hace rato no usaba esta tableta. Pero, ¿qué vemos aquí? Cuando yo corte, ¿qué diferencia hay con el de arriba? Para la segunda diferencia, que es esta de acá, miren que yo parto del 2h, lo pongo acá dividiendo, voy a poner en rojo. Si yo cojo esto y me lo traigo para acá, es la segunda diferencia, ¿vale? Perdón, la segunda diferencia no, la diferencia centrada, que vuelvo y la recuerdo, es esta que tenemos aquí, el de antes, el de después menos el de antes, partido 2h. Esa es la centrada. ¿Y qué diferencia tiene la centrada en términos del error? Que el siguiente término ya no es el cuadrático, que recuerden que con la h me queda h, sino que va a ser el cual, el h cubo, que moviendo esta h que estoy quitándome de la ecuación me queda h cuadrado. Entonces, en resumen, esto es un poco como para contar una historia, no me interesa pues que lo entendamos justo ahora, ustedes luego pueden revisar los apuntes y mirar bien qué fue lo que pasó, pero la idea fundamental es que si yo miro los errores en función del término que está siguiente en la serie para cada diferencia, el error aquí es de orden h, el error aquí es de orden h, recuerden que es partido por h, bajo un número este exponente, y el de aquí es de h cuadrado, ¿cierto? ¿Qué creen que significa eso en la práctica? ¿Cuál de estas dirían ustedes que es más precisa? ¿La centrada? La centrada, exacto. La centrada aproxima, es más precisa, aproxima con un orden cuadrático y puede aproximar exactamente funciones que tengan ese tipo de solución. Entonces, bueno, ahí vamos a jugar con eso. Ustedes ya podrán revisar esto y probar más cosas por su cuenta, pero como les decía, yo solo quería contarles un poco esta historia, resolver el problema que tenemos a mano y continuar porque aquí hay muchas cosas para ver, ¿vale? Entonces, volviendo al problema, aquí ya tengo en esta imagen muchas formas de aproximar esto de acá, ¿vale? Esta, que es, fíjense ustedes, mi ecuación, porque mi ecuación, esta ecuación que está diciendo que la derivada de y con respecto a x en 0 es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué dice la teoría de diferencias finitas? Pues que yo puedo aproximar esto con una diferencia hacia atrás, con una diferencia hacia adelante, hacia atrás, perdón, o una diferencia centrada. Vamos entonces a aproximarlo
Bueno, vamos a mirar primero qué ecuación había ya. ¿Qué ecuación es la que quiero quitar? Y vamos a aproximarlo con una diferencia de este tipo, hacia atrás. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría el I sub 0 menos el I sub 1, menos 1, perdón, partido H igual a 0. ¿Listo? ¿Ahí qué estamos diciendo? Bueno, ahí estamos hablando de un punto que en principio no existe, es un punto fantasma, pero que nos servirá porque vamos a ver la operación a continuación, cómo se plantea. Según esa ecuación, ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Qué conclusión sacamos? ¿Cuánto valdría I sub 0? Si esto es igual a 0. ¿Un medio? I sub 0, no, I sub H 0 se igual a menos Y menos 1. Listo. Entonces recuerden, porque miren que en mi ecuación de diferencias finitas, yo, la primera fila, esta que yo saqué acá, esta, que está en negro, yo la borré, ¿cierto, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Yo la había borrado, pero ¿cómo sería esa ecuación? Si nos fijamos en esta, ¿cómo sería esa ecuación? Va a hacerlo un poquito más, a ver si me salen las dos. Bueno, la copio y luego la bajo, pero miren el detalle. Va a ser la ecuación de I sub 0. ¿Cómo la tengo que escribir? Para segunda diferencia, o sea, la ecuación que borré, esta de la primera fila. De hecho, la voy a hacer en negro. La primera fila era una ecuación de aproximación de segunda derivada, ¿vale? Diferente a lo que estamos haciendo abajo, esta es de segunda derivada, y cómo era la forma, era, aquí que pongo, menos Y1 más 2Y0 menos Y menos 1. exacto. Miren que ahí apareció este que yo, bueno, esto partido h cuadrado, ¿cierto? Esta es la ecuación que cuando a mí me dijeron que en 0 valía 0, yo me la saqué en medio facilito y puse esa primera fila allí de 1, menos 1, 0, 0, o la quité directamente de mi sistema lineal y feliz. Pero ahora sí tengo que tenerla en cuenta porque ya no vale 0 y tengo que ver cómo la pongo en mi problema, ¿cierto? Listo. Entonces esto de allí, vamos a mover, no, ¿qué fue? Un poco para mover esto, yo creo que así, vamos a ver. Esto, miren lo bueno de tener en cuenta ahora el I menos 1, porque yo tengo una ecuación que es la condición de contorno, que me dice cuánto puedo reemplazar allí el I menos 1, ¿cierto? Ahora se dan cuenta de la idea de hacerla hacia atrás, ¿no? Entonces, esta de rojo es mi condición de contorno y la aproximé con una diferencia hacia atrás, ¿de acuerdo? Y sub 0 menos I menos 1 partido H igual a 0, esa es una diferencia, una derivada de primer orden. De ahí saco esta conclusión, ¿de acuerdo? Y esto lo puedo llevar a mi ecuación que tengo acá, y entonces digo que me va a quedar I menos 1, ¿vale? Más 2 veces I sub 0, veces I sub 0, menos I sub 0, ¿sí o no? Partido H cuadrado. Y esto es igual a menos tal, más I sub 0, partido H cuadrado. Listo, chicos. Bueno, y entonces ahora, ¿eso qué significa? Que mi Toeplitz o mi ecuación allá de la matriz K, ¿en qué cambia? Tengo que poner lo mismo, ¿cierto? La única diferencia es que en vez de un 2 tengo que poner un 1. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Vale, entonces volvamos a MATLAB
y hagamos esto un poquito más grande porque vamos a agregarle una ecuación más, ¿vale? Entonces revisamos. Bueno, revísenlo y me cuentan cómo les da, ¿vale? Yo voy a dejar de compartir y lo voy a ir mostrando y luego ustedes me lo mostrarán. Bueno, más bien, hagan eso que acabamos de mostrar en MATLAB y me muestran cómo les da la solución, ¿vale? Van a dar unos 5 o 10 minutos máximo para eso. Profe, un momento, ¿sí se puede volver un momentico a la otra pantalla? Listo, sí, no, les dejo esta. Entonces recuerden, tengo que meter una ecuación ahora, una fila más, el sistema me va a quedar de 6 por 6, ya la matriz Toeplitz no va a quedar de tridiagonales, sino que tengo que modificarlas. ¿Cómo modifico la primera ecuación? Pues ahí está la idea planteada en esta, la voy a marcar en azul, la idea es meter esto, ¿vale? Esto es un 1. Bueno, voy a borrarlo. Bueno, esto es un 1. Listo, metamos eso, chicos, y me cuentan. Bueno, les iré pidiendo ahora a cada uno que me comparte, si pueden, cuando lo tengan terminado. Profe, dejo de compartir la pantalla. Sí, no, porque... Ah, mentira. Es que era para la ecuación, sí que Sí, pena. sí, sí. Perdón, es que pensaba hacer otra cosa, pero... Sí, no, mejor la comparto hasta que termine. Bueno, disculpen. La idea es que copien eso, lo implementen en su código y, bueno, voy a esperar a que lo terminen. Cuando ya todos estén, me cuentan y les pido que compartan ustedes.
Profe, una pregunta. Sí, Digamos esto, yo aquí ya estoy armando la matriz manualmente, pero entonces cuando quiero hacerla por la función de MATLAB, que sí, es la de Toeplitz, sí, esa, ¿qué columna ingreso? Digamos, en la anterior ingresamos la Y3, ¿sí? sí. Bueno, para la tablets, como, bueno, el sistema es más grande, entonces vas a usar la misma y le pones un cero más para que la haga tridiagonal. Esa que tienes por defecto, hay que arreglarla. Entonces, luego usas el comando de asignación puntual de una celda con K paréntesis y coma J, le dices cuál quieres cambiar para corregirla, porque esa hay que corregirla, que es diferente. Entonces, construyen la misma tablets con un cero para que sea un poco más grande de 6 por 6 y luego modifican con K paréntesis y coma J, le pones en los subíndices que toquen, igual al valor que quieras modificar en una celda en particular. Ah, listo, profe. Gracias. Vale. ¿Algunos ya lo tiene listo, muchachos? No, señor. Bien. Hola Alejandro, ¿estás por allí? Bueno, Alejandro. En la clase. A ver. Profe, pues yo ya hice algo, no sé si habrá quedado bien. Vale, si quieres, nos lo compartes. Sí, permítame un momento. Bueno, ahí ven.
De acuerdo. ¿Y cómo te dio Bueno, aquí la... yo cambié la función, como la habíamos definido. Sí, El paso, bueno, lo había definido así, pero luego lo puse de un séptimo. el paso sigue igual, porque el Sí, paso no lo hemos cambiado. ah, Recuerda que el dominio sigue siendo el mismo. sí, digamos, yo al principio, la primera K que me dio, la tuve que alterar, Vale. porque la primera, todas las demás me daban bien, digamos, la Sí. primera me dan bien, pero con los signos invertidos. Ujú. Entonces yo llegué y se lo cambié. Sí, la multipliqué por -1. Y luego esta primera me doy cuenta que debe empezar en 1 y -1. Sí, que fue lo que hicimos ahorita. Entonces yo llegué y la multipliqué esa sí la dejé con negativo. Y luego la primera la cambié por 1, Vale. que fue esto. Bueno, esa que tienes allí es el cambio que hay que hacer, ¿no? Es la misma Toplitz que teníamos arriba de -1, 2, -1. Luego te queda la primera fila de 2 -1, 0, 0, 0, ¿cierto? Y Sí, esa quedaría 1 -1, 0, 0, 0. Entonces tienes sí. que cambiar K1, 1 igual a 1, ¿correcto? Y también le invertí los signos porque las otras me daban 1 -1, 2 -1 y en realidad es 1 -2, 1. Ah, pero eso, bueno, eso fue porque hiciste la Toplitz con los signos cambiados. Eso ya Sí. depende con los signos que armes la Toplitz. Ah, listo. Mm, exacto. Ya. Listo, está bien. ¿Y la Estas son las solución cómo respuestas. te... Y superpuesta en la anterior o en la exacta, ¿cómo te queda? Ah, espéreme. Vale, allí tienes que cambiar también el rango, porque recuerda que ahora empiezas en cero. Entonces lo pones desde cero hasta eso. ¿Hasta 1 o hasta No, hasta uno? sí está bien, no, así está bien, porque tienes los mismos puntos excepto el primero. Dan al revés. Dan al revés. Por lo del signo yo no sé cómo, a ver, cómo es la matriz que estás A ver si no lo utilizando. trabajamos con menos. Debe ser el mismo, debe ser igual que el anterior. Bueno, no, da No, pero ahora. quítale, no, pero entonces mira que el menos tienes que cambiárselo también al -1 que tienes allí. O sea, vuelve al sistema, O sea, esa segunda que es todas las filas ese bórralo, que está este así, sí, ese, dale. No, y quítale el signo al K, ese que acabaste de hacer también, bórralo, también. sí. O sea, es el mismo sistema, lo único que Ah, ha mira, sí. cambiado, lo único que ha cambiado es la primera ecuación, Sí. ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien más lo tiene? Gracias. Gracias, Listo. profe. No, está muy bien. Ahora, bueno, ahora lo haremos aquí también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo vamos allí? ¿Todo está en orden? Profe, una pregunta. Sí. Es que yo no puedo ejecutar manda porque estoy desde el celular, Ah, ¿sí? vale, bueno, listo. Y veo la presentación por el computador. Vale. Pero tengo solo una inquietud. Uno solo, uno puede solo armarla en la matriz K, una fila dependiendo de cuál de los Ys va a organizar, ¿cierto? Y la demás sería solo hacer la simetría diagonal de esa misma fila. Sí, Sí, porque exacto. vamos, la primera fila es 1 menos 1, yo lo hice aquí manual, 0, 0, 0, ¿cierto? Y de ahí para abajo la 6 por 6 es solo Sí, hacer la simetría de esa diagonal. exacto. Bueno, pero no tienes que hacerla Porque usted en el ejemplo, porque el cambio es justamente en la diagonal principal, entonces ya por defecto queda simétrica. Entonces, sí, habría que ajustar simétricamente, como también lo comentamos la vez pasada cuando usábamos multiplicadores de Lagrange, pero el cambio que hacemos no afecta a la simetría de la matriz, así que por defecto siempre va a sale. quedar simétrica. Sí, entonces, Valeria, yo no sé cómo te va, Alejandro, no los he escuchado por allí.
Profe, es que estaba intentando el tema de descargar MATLAB porque Ah, lo vale. estaba dejando en el computador, entonces por eso. Bueno, ya te recomiendo que si quieres, yo no lo tengo instalado en el computador porque pues el mío es chiquito, entonces lo corro más bien online, que es lo que estoy haciendo acá con la cuenta de la WIS. Bueno, entonces les voy a mostrar, chicos, ténganlo listo cuando luego de la clase lo revisan y por favor ensayenlo ustedes mismos. Pero entonces vamos a hacer un par de cosas más. Vamos a resolver el problema que tenemos, ¿listo? Ya ajustamos la solución y vamos por aquí. El paso lo mantenemos. Doublets, vamos a agrandar el sistema para que sea de 6 por 6. Entonces aquí ya tenemos la fila que va a construir la misma Doublets. Vamos a mirar cómo quedaría. Simplemente agrandé el sistema. Todavía no hemos solucionado correctamente, pero es la misma matriz de diferencia. Esta matriz tiene un nombre. Se llama matriz de segundas diferencias finitas. Y si se dan cuenta, cuando vaya a resolver un problema de diferencias finitas de segundo orden, siempre va a ser la misma matriz. Entonces yo incluso pudiera guardármela y lo que cambia luego es cómo aplico las condiciones de contorno. ¿Listo? Entonces, condiciones de contorno. Puedo ponerle el nombre, condiciones de contorno. Ah, bueno, no, ahí no porque... sí, ahí, vamos a dejar ahí. Condiciones de contorno. ¿Vale? ¿Y cuál es la condición de contorno? Volviendo a la ecuación, me dice que yo aquí tengo, con lo que habíamos hecho, que cambiar la primera fila, ¿cierto? La primera fila yo la tenía con estos términos, menos 1, 2, menos 1, el término invisible que tengo aquí que no voy a reemplazar, o sea, vamos a ponerlo aquí, menos 1, menos y menos 1, ¿cierto? Aquí tendríamos 2 y sub 0 y aquí tendríamos menos y sub 1. Esa sería como la representación de lo que está aquí en esta ecuación de segunda diferencia. ¿Qué me está diciendo mi ecuación final? Que el menos 1 fantasma se va, entonces este lo borro. Ya no lo necesito porque no me aparece en mi aproximación. Y que los coeficientes cambian, ¿cierto? Entonces, donde tenía un 2, ahora tengo un 1, entonces borro este de aquí. ¿Vale? Borro ese de allí. Y el único cambio, entonces, ¿cuál sería? Volver aquí a mi sistema y decirle que, como nos mostró María, la posición que es un 2, la vuelvo un 1. ¿Vale? Y ahí resuelvo con un vector de 6, porque es más grande, de f's. Y lo que había comentado, empezamos en 0. Y me tiene que dar, bueno, esos fueron los cambios que hice, ¿no? Agregué la modificación por la primera diferencia finita que aproxima la condición débil del contorno. Cambié los tamaños, puse este 0 acá y puse un vector más grande para que quede el sistema 6 por 6. Cambio aquí también el plot, esto ya es de la gráfica, para que esto alcance y le doy resolver. Entonces me da como nos había mostrado su compañera, ¿cierto? María Alejandra había implementado lo mismo y le salió esto. ¿Qué significa eso? Bueno, miren, la ecuación fuerte, que es la ecuación en la variable, se sigue manteniendo porque de hecho ni siquiera la grafico. Esa es en 1 vale 0. Yo pudiera graficarlo igual y ponerla acá y me tiene que dar eso. En 1 vale 0. Las otras se aproximan un poco distinto que antes y veo que hay un error asociado a la aplicación de la condición débil. Cuando hablo de condición fuerte y condición débil, estoy hablando, recuerden, de condiciones de contorno. Esta se aplica fuerte porque la fuerzo en esa matriz a que, si yo pongo esa ecuación en el sistema lineal, se cumple exactamente. Pero esta otra, yo me puse ahí que con la aproximación, porque como lo hice con una aproximación, también hay otro error, ¿cierto? Lo aproximé con una segunda diferencia, es decir, metí otro error en la aproximación de la condición. Y no lo hago exactamente, por eso es que no se cumple en el primer punto, como hicimos en el caso anterior, en el ejercicio anterior.
En elementos finitos va a pasar lo mismo. Cuando aplique condiciones de tracciones o deformaciones, las condiciones no se cumplen exactamente y tengo que tener eso presente. Diferencias entre Dirichlet y Newman. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Volvemos al problema. Listo, yo ya sé que eso es un problema de la forma como aproximo aquí mi solución. ¿Yo qué puedo hacer para corregir eso? ¿Ustedes qué se les ocurre? Si quiero mejorar la solución. Mejorar el paso. No sé. Mejorar el paso. Entonces, intentémoslo. Entonces, ustedes también lo van a poder ensayar. Digamos que ahora pues tenemos un paso de 6, ¿cierto? Yo puedo programar esto. Le digo que listo, el paso va a ser de 6. Aquí voy a tener que meter una columna de ceros, una fila, perdón, de ceros, que va a ser de una columna, perdón, 4 columnas, no, más bien n menos 2, 1. Ahí meto un vector de 4, si ahí tenía 3, 4, 5, 4 menos 1, listo, sí. Y una sola columna, ¿vale? Y para que queden, digamos, programados los ceros que tiene que poner. Este también va a ser de n. Ah, no, un momento. El paso, aquí estamos en paso de, sí, de 6. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? Y aquí tendremos que poner, esto está igual, vamos a ver si así funciona. Nos tiene que dar igual. Un error. Este no cuadra el tamaño. Y ya, no sé si es el tamaño, a ver si es la... listo. Era el orden, no sé por qué. Bueno, ahí estamos igual, ¿cierto? Ahí lo hice con el mismo sistema. ¿Qué pasa si ahora aumento filas, columnas? Que lo hice al revés. Vale. Bueno, ahí perdonan que me enredé con la anotación, pero es esto. Si se preguntan qué es esa apóstrofe, es para transponerlo, pero la anotación correcta era una columna n filas. ¿Listo? Si aumento el paso a 100, miren la solución. Bueno, ahí ya quedó demasiado montada, pero no se alcanza a ver la exacta porque se le está superponiendo casi que completamente la solución aproximada. Hagámoslo con menos, hagámoslo con 20. Entonces, bueno, ahí se aproxima. Si ven, lo que va sucediendo es que a medida que refino mi dominio discreto, mi método numérico aproxima mejor la solución. Esa es una propiedad de convergencia de los métodos. Elementos finitos se garantiza que converge asintóticamente a la solución exacta a medida que refino mi problema, ¿vale? A medida que yo pongo elementos cada vez más finos, pues esto que estamos viendo aquí, que aproximo mejor mi solución, eso va a ocurrir. Aquí tenemos la solución exacta y podemos comparar. Normalmente la idea es poder probar primero que la cosa funciona con un método que podemos controlar y verificar, y luego, pues ya saben ustedes que para la mayoría de problemas no tendremos esa solución exacta, pero yo ya tengo la confianza de que el método es robusto, que está bien implementado y que esta aproximación que tenemos en rojo, pues es la que se va a parecer mucho a la solución que no conocemos y estamos buscando. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, ahí les quería comentar eso. Les voy a dejar estos minutos para que terminen de revisar esto que acabamos de hacer en su código y para alguna pregunta más que tengamos por allí. ¿Preguntas, comentarios, chicos? Profe, yo sí quería hacer dos comentarios. El primero, pues si de pronto puede subir este video cuanto antes para poder repasar un Sí. poco mejor, le agradecería. Sí. Y lo otro es en cuanto a la clase del jueves, profe, que yo Sí. estoy como haciéndolo de la práctica, pero Sí. digamos una vez como que yo le puse guardar, o sea, todo el tiempo le iba dando guardar. Y Sí. listo, cerré. Al momento de abrir, no sé, o sea, no me está abriendo lo que yo guardé, Vale. a pesar de que hice como en la carpeta de ese borrador y todo. Sí. Entonces, no sé. Cuando tú abres,
Acuérdense que ahí al lado, ¿se acuerdan de los dos botones que hablamos en la clase de Save and Resume? Abajo donde está el botón de guardar del menú principal. A ver si yo lo abro aquí. Es que no tengo el ANSYS, un momento. Bueno, voy a abrirlo ya sé dónde, aquí está en la clase. Allá hay un botón Save Resume, donde yo les dije que no había, que como no había undo, como no había de botón deshacer, pues era importante que ustedes fueran grabando, ¿cierto? A ver, yo miro si está aquí en la interfase. Bueno, en este botón de acá, no sé si lo alcanzo, voy a ponerlo más grande. Este botón, Resume, cuando tú abres ANSYS, cuando tú abres un fichero de ANSYS, él puede que por defecto, por defecto él no te va a mostrar dónde tú quedaste la vez pasada. Él simplemente dice, leo una base de datos y ya está. O sea, él carga el fichero. Pero para que te muestre o que te cargue todo eso digamos que en memoria, tú le das aquí Resume para que él actualice la base de datos y ahí sí ya te permita continuar. La otra cosa, por ejemplo, tú estás haciendo la figura, ¿cierto? Él no te va a mostrar por defecto la figura donde tú quedaste. Tú le tienes que decir, por ejemplo, muéstrame plot lines con las herramientas que tenemos aquí. O imagínate que tú, lo pongo en ese escenario, imagínate que tú ya lo resolviste todo. Y calculaste desplazamientos, tensiones principales, cortantes, etcétera. Cuando tú abres, él no te muestra nada de eso, pero ya está calculado. Lo que tú tienes que decir es, bueno, ¿qué quieres que te muestre? Si quieres que te muestre von Mises, pues vas a postprocesamiento y le dices, muéstrame en plots von Mises. Si no sabes cuántos key points tienes y estás apenas haciendo el dibujo, pues entonces le dices que plot key points o plot líneas o plot áreas para ver en qué parte quedaste. Porque por defecto él abre eso en negro y no te muestra nada más. Él dice, bueno, ya cargué y aquí estoy esperando a ver dónde seguimos, ¿cierto? Entonces la idea es que tú, pues, sepas más o menos hasta dónde llegaste y luego sí continúes allí diciéndole qué quieres visualizar o qué quieres terminar de hacer, ¿vale? Bueno, profe, voy a intentar, gracias. Listo, cualquier cosa igual me pueden escribir. Por allí alguien, creo que fue María Alejandra, me había escrito que había tenido un problema, luego lo arregló también casi que inmediato. De todas formas, cualquier duda me comentan, ¿vale? También por correo. Y nada, voy a subir entonces la clase ya mismo. Muchas gracias, chicos. Buen día. Listo, profe.